Estamos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Bienvenidos todos, muy buenos días. Me pillan contando las intimidades de mi familia, donde hay multipolaridad de pensamientos y criterios, y hay una guayaquileña y una quiteña. Va a ser divertidísimo cuando esas dos crezcan. Hoy es 21 de junio, o 20. ¿Qué estamos? 20 de junio del año del Señor 2019. Un día importante en la República. Un agradecimiento especial a las marcas que nos acompañan, el periodismo independiente, Hyundai, que está con nosotros desde el principio, la ATM de Guayaquil, que se une al club de marcas que auspician este espacio, El Escalón, que es mi casa en Guayaquil, donde me siento contento, la ciudad en la que no nací, pero debí haber nacido. Por supuesto, Smart App, que ayer me confundí, dije que era una aplicación. Por supuesto que no es una aplicación, es un grupo de abogados que nos salva los emprendimientos de jalarnos en temas legales, como nos ha salvado la posta con tantos pedos legales en los que nos metemos. Y por supuesto, hacemos una revisión de los hechos en caliente. En caliente, el país sigue discutiendo qué carajos está pasando tras la aprobación del matrimonio igualitario. La agenda y el debate sigue caliente y se preparan ya manifestaciones para el 22 y para el 29 de este mes. Manifestaciones convocadas desde el correísmo, desde la sociedad civil, desde los representantes del nuevo roldosismo, desde sectores de centro izquierda, desde sectores conservadores de la derecha, el Estado laico, los miembros de la iglesia. Hay un montón de gente con ganas de protestar en contra del matrimonio igualitario y hay un montón de gente con ganas de salir a defender la decisión de la Corte, y yo estoy con una alegría enorme de que la gente por fin esté tomando posturas, armando debate y teniendo criterios sin necesidad de que los políticos le digan cómo pensar y cuándo salir a la calle y por qué salir a la calle. Eso es lo más relevante que nos deja la decisión de la Corte, más allá de si te gusta, no te gusta o no te agradan las formas. Es importante que este país haya recuperado la capacidad de debatir y de centrarse en temas importantes. En caliente, 200.000 migrantes de Venezuela sin visa para estadía en el Ecuador se espera. Hay una proyección de que el Ecuador hasta diciembre de este año albergará más de 400.000 venezolanos. Esto es un número bárbaro para una población de 16 millones y medio de habitantes, casi 17 millones de habitantes. Esto crea conflictos y crea problemas que ya sabemos cuáles son. Lo que no sabemos es cuáles son las soluciones. Sabemos que el sistema de salud colapsado de este país, a cargo de una ministra que se resiste a perder el sueldo y a perder el cargo y a perder los beneficios, tiene que incluir en esa protección garantista de derechos como el derecho a la salud a los venezolanos que están buscándose una vida en el Ecuador. Hay decisiones importantes tomadas por el gobierno nacional en ese sentido. Hay también quejas sobre por qué no se están tomando las mismas decisiones importantes para atender a los ecuatorianos de manera efectiva, oportuna y sobre todo segura. Vamos, ministra, que lo que pedimos es que no se mate a nadie en la red de salud. No que no se muera la gente, que no se la mate. Porque meterle cosas caducadas sin permiso, sin registro sanitario, eso es matar a la gente, y a mí la verdad esa idea no me agrada mucho. Finalmente, en caliente, la fiscal Diana Salazar imputa delitos, más delitos a Alexis Mera y a María de los Ángeles Duarte. Ayer se dio una reformulación de cargos en lo que va a ser el mix de dos procesos que venían por cuerda separada. Por un lado, el caso Arroz Verde, el financiamiento ilegal de las campañas de Rafael Correa y de Lenín Moreno, en este caso solo de Rafael Correa. Y por otro lado, cuerda separada, los cuadernos delatores de Pamela Martínez, que tiene la lengua ampollada de tanto hablar. Ha hecho crossfit con la lengua esta señora, la ha ejercitado, tiene un músculo bárbaro. Estos dos procesos se van a unir en un proceso madre que la fiscal Diana Salazar toma como emblema en sus primeros meses de gestión. En un país en el que las leyes van y vienen, en el que las discusiones legales van y vienen, suele ser bueno pararse un ratito y escuchar a la gente que sabe. Y como ninguno de nosotros es lo suficientemente solvente para hablar de estos temas, he tenido la buena excusa para invitar a un buen amigo de la casa. Hablo del doctor Roberto López, constitucionalista y editorialista de Diario Expreso, una voz autorizada para hablar en materia de derecho. Vamos a conversar de eso y otros temas. Quédense en la entrevista. Bienvenidos.
acá. No te miro. Sí, sí. Perfecto, estamos conversando. Bueno, yo soy Anderson Boscada en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Un abrazo a quienes mandan sus saludos y a quienes comparten los contenidos en la posta. Ya saben que los quiero más si comparten que si no comparten. Bienvenido, doctor Roberto López. Gracias, Anderson. Qué ¿Cómo gusto estás, hermano? saludarte, tenerte en Guayaquil. Extraño tus reportajes en Diario Expreso, realmente. Yo también, la verdad que hace tiempo que no escribo. Tu investigación, cuando fuiste a entrevistar a Capaya, fue realmente formidable. No sé si alguna vez te lo dije, aprovecho la oportunidad. Bienvenido a este espacio, Roberto. La admiración es mutua y sobre todo la necesidad de aclarar conceptos y cosas Exactamente. que estamos en un tiempo convulso. Vamos a la parte conceptual. Dejemos lo ideológico, no me interesa. Veamos qué pasó. Y superemos la discusión, porque estamos quedándonos entrampados en lo que dice la Constitución, en si la Convención Americana. No, pasemos ya esa parte. Vamos al procedimiento que debió seguirse. En este momento me voy a ubicar en la posición. Digamos que yo soy uno de quienes apoyan el matrimonio igualitario. Digamos que sí. ¿Qué vía tomaría o qué vía hubiera tomado yo si la Convención Americana de Derechos Humanos es el instrumento que se invoca como el instrumento guía, rector de principios, y así debe de ser? Me hubiera ido primero a ver cuál es el procedimiento que establece para cuando los derechos no están bien tutelados o no están suficientemente tutelados. ¿Qué dice el artículo 2 de la Convención? Cuando un derecho no estuviera suficientemente o bien tutelado, los estados adoptarán, y esta es la frase, la clave, las medidas legislativas requeridas para tutelar el derecho. ¿Qué significa esto traducido al lenguaje común? Que se debe legislar. Medidas legislativas, no dice leyes. Ok. ¿Cuáles son las medidas legislativas que podía adoptar la Asamblea en un tema que tiene rango constitucional? Tenía que hacer una reforma. ¿La enmienda o la reforma? La reforma a la Constitución, Ok. ¿no es verdad? Se van por la guía, se van por la vía equivocada. Y aquí vamos a mi teoría de la trinca después, ¿ya? Pero este es el primer paso. Uno se pregunta por qué se van por la vía equivocada, ¿no es verdad? Entonces, después te explico la teoría de la trinca. Para lo cual, antes de llegar allá, debo señalarte otra cosa desde el punto de vista estrictamente jurídico, antes de hablar del tema del odio, que de ahí es donde nace todo. El fallo de la Corte Constitucional se llama, aquí está el encabezado, y dice el comienzo, encerrado en un cuadrito donde está el nombre: la Corte Constitucional analiza el valor jurídico de la opinión consultiva, interpreta la norma constitucional y establece los efectos jurídicos de esta interpretación constitucional. ¿Ya? ¿Qué dice el artículo 160 de la ley, de nombre larguísimo, de control constitucional y garantías constitucionales? Control jurisdiccional, perdón. Dice, 160, mayoría para decidir. Así se llama el artículo. Ya, o sea, no me lo estoy inventando. En derecho hay algo, me acabas de decir que estudiaste derecho romano. In claris non fix interpretatio. Cuando la norma es clara, no procede la interpretación. No hay que interpretar normas expresas. ¿Qué dice? Mayoría para decidir se llama el artículo 160. ¿Qué dice? Y escúchame. Y dice claramente las dos posibilidades. Cuando una sentencia o una opinión consultiva interprete la Constitución, se requiere una mayoría de 7 votos. No es Adeu se dice en catalán. Adeu fallo. No existe. No ha nacido a la vida jurídica. ¿Por qué? Porque viola el artículo de la ley especial de la materia. ¡Qué desgracia! ¿Cuál es el sustento legal que tiene la Corte para proceder como procede? O sea, ¿cuál es la explicación que le dan? Porque a nosotros nos pueden meter el dedo y no nos damos cuenta porque estamos fuera del mundo jurídico. Metieron el dedo. Pero al mundo jurídico le tendrán que dar una explicación y decir, mira, votamos 5 porque nos sustentamos en este y este artículo. Toda la sustentación es falsa. ¿Ya? Primero, violaron el procedimiento del artículo 2. Están violando la convención en el artículo 2 que decía que tenían que adoptar medidas legislativas, ¿no verdad? Segundo, ¿cuál es la familia que tutela la Convención Americana de Derechos Humanos? Artículo 17. Un hombre y una mujer podrán casarse y formar una familia. Un hombre y una mujer. Si hubiera querido que las personas se casen, hubieran puesto las personas tendrán ¿Qué sucede? La familia tutelada por la convención es la del artículo 17, formada entre un hombre y una mujer, que concuerda
con la ley del Ecuador, con la Constitución, perdón, ¿no es verdad? Entonces, tú tienes una interpretación conceptual. Los sabios del derecho constitucional ahora dicen que el bloque de constitucionalidad, acabo de escucharlo, obliga. Sí, el bloque de constitucionalidad obliga, pero el bloque de constitucionalidad ni siquiera tiene contradicción. La familia tutelada en la convención es la misma que se produce entre un hombre y una mujer. Ahora, vamos a la mentira del fallo. La página 22 establece esto que es universal hoy en día. Yo he tenido que hacer una maestría, estudiar 2 años para aprender. Yo no lo sabía, ¿ya? En todo el planeta, Alemania, Reino Unido, Francia, España, Ecuador, Canadá, cuando se produce la interferencia del Estado, la injerencia en un derecho, cuando se restringe un derecho, tú tienes que hacer algo que se llama test de proporcionalidad para ver. ¿Qué es esto? La colisión. Carlos Vera me lo definió ayer muy bien. Me dijo, prioridades, hermano. Tú tienes derecho, por un lado, de los homosexuales a contraer matrimonio. Me sumo a esa mayoría que dice, sí, tienen derecho a casarse. O sea, tienen derecho a casarse si siguen el procedimiento correcto, ¿no, verdad? Pero en el test de proporcionalidad, que es establecer prioridades, dicho en lenguaje sencillo, la Corte debió haber puesto en el lado de la balanza imaginaria el derecho de los homosexuales que lo tienen a contraer matrimonio y a buscar la forma, y del otro lado un derecho que nadie ha visualizado. Yo me quedé huérfano a los 4 años, mi madre se murió. Mi padre se casó luego, 2, 3 años, con una mujer maravillosa que es mi madre. No soy hijo de su vientre, pero me adora, me quiere igual que a mis hermanos, como si me hubiera parido, ¿no? Yo adoro a esta señora maravillosa que la vida me dio. Si en esa época hubiera estado vigente el matrimonio igualitario y mi padre hubiera sido homosexual, me estaré insultando desde el cielo por decir eso, y se enamoraba del señor, él manejaba el área internacional del Banco de Descuento, se enamoraba del jefe de cartera, y yo hubiera tenido 2 papás. Te pregunto, ¿yo tenía derecho a tener una madre? ¿Tenía derecho a tener un papá y una mamá? ¿Sí o no? Sí. Porque eso es lo normal, porque eso es lo usual, eso es lo convencional. Ahí en ese maletín tengo un frasco de pastillas americanas que tomo. Esas pastillas americanas pasaron por un proceso de 20 años en Food and Drug Administration para poder ser vendidas al público. Te pregunto yo, este derecho que todo niño tiene a tener un papá y una mamá, lo estamos dejando de lado en el fallo de la Corte, porque en el test de proporcionalidad no se lo menciona. Y entonces me pregunto yo, ¿dónde están los estudios serios, estadísticos, de 20, 30 años, así como se hace para las pastillas, que dicen que un niño no sufre daños emocionales o psicológicos cuando vive en una familia de padres homosexuales, hombres o mujeres? Roberto, hay estudios desde los 90 de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es el famoso y el usual de manual que te saca el activismo LGBTI, que te dice no hay ningún problema, son niños absolutamente normales, sanos, pero y no necesariamente homosexuales. Hay otro Congreso que dice lo contrario, hecho por el Congreso norteamericano. Entonces, lo que te quiero decir es que así, la forma responsable, porque a ver, la niñez es el sector más sensible de la sociedad, ¿ya? Entonces, no podemos ser irresponsables. Hay un estudio, así, pero hay otro que dice, Food and Drug no permite, hay un estudio, y acá hay otro. No. Tiene que establecerse que los medicamentos no son nocivos para la salud, que te curan. Lo que estoy tratando de decir es que estudios contrarios no acreditan la veracidad de una posición científica. Entonces, yo me tendría que basar en estadísticas si quisiera hacer un análisis responsable de esto. Y después de 20 años, no a partir de ahorita, desde que esto comenzó, decir, bueno, aquí se han estudiado 190.000 casos en el Reino Unido, 200.000 en Estados Unidos, 300.000 en Francia, y de toda esta gama de resultados se establece que los niños no sufren daños emocionales, sino que encima se convierten en mejores adultos. Formidable. Vamos a dar el siguiente paso. Vamos a prohibir la adopción heterosexual. Sí, por último, vivan con familias homosexuales y yo en la calle con una bandera. Pero, a ver, lo que no se puede permitir es ser irresponsable en un tema así. Yo lo que estoy haciendo es un llamado a la cordura. Vamos, cásense, pero por favor,
no den el paso a la adopción hasta que no tengamos. Porque ya estoy oyendo, pues, la familia trans, perdón, La los niña niños trans. ¿Cuál es el argumento? Es una realidad. A ver, perdóname un ratito, ¿ya? Alguien que no es adulto puede tomar una decisión responsable y permanente sobre su sexualidad a los 6 años, como tú ves las fotos de internet. Estamos locos. Un niño a los 6 años a lo mejor quiere ser Batman. A los 7 a lo mejor quiere casarse con Robin. Pero a los 8 les comienzan a gustar las mujeres. A mí me gustan desde los 4. Yo cogía la nalga a mis primas cuando era chico, ¿ya? Yo no he tenido ese problema de indecisión. Y no estoy haciendo gala, estoy poniendo el ejemplo simplemente, ¿ya? No es que me siento... para que se enteren. Sí, no me siento orgulloso de aquello, ¿ya? Pero lo que te quiero decir es que, como en algunos casos, la sexualidad está bien. Estoy seguro de que Carlos Vera también tuvo la misma línea, ¿eh? A los 2 años de haber andado. A los 2 años ya se había divorciado, ya Carlos. estaba divorciado, creo. ¿Ya? Entonces, algunos han tenido esa... O sea, les ha pasado eso. No digo ni suerte ni mala suerte, ¿ya? A lo mejor es mala suerte. Otros no. Yo tenía primos homosexuales de los 2 lados, de padre y madre. ¿Ya? Y recuerdo que mi primo se comportaba como una niña desde que teníamos 5 años de jugar. O sea, es que los hombres somos toscos, puñetes, patas. Sí. Ay. Bueno, yo no critico Y si, eso. si reconoces sí. esa realidad, si reconoces que hay gente que a los 5 o 6 años que lo dices tú, no le digo yo. Escucha, uno no escoge, Pues, uno nace así. Tú no puedes... ¿No crees que alguien crucificar debería eso. intentar Sí. tutelarlos, protegerlos también sus derechos? Totalmente de acuerdo, pero si te lo he dicho desde el comienzo. A ver, yo no solo porque he cambiado mi posición casi homofóbica, como te dije al comienzo. Me contabas fuera del micrófono. Así es. Las discusiones de 7, 8 años con mis hijas que han estudiado afuera, han vivido afuera, tienen mejores amigos homosexuales, me hicieron cambiar. Y también el derecho. Yo soy un hombre, yo soy profesor universitario. Yo soy un hombre de ciencia, un académico, un estudioso. Entonces, todos estos años de leer me han hecho variar mi posición y llegar a la conclusión. La homofobia sí se cura. Claro que la homofobia se cura. Lo que no se cura, me querías hacer caer en ese error, ¿verdad? Es decir, la homosexualidad no se cura. No tiene que curarse porque no es una enfermedad, ¿ya? Ese es el punto. Que es una condición con la cual tú naces y simplemente la tienes. O sea, no tienes por qué penalizarla. Antes era un delito. Sí, claro, hasta Entonces, 98 en este país, ¿no? Y yo en esa época escribí un artículo, me acuerdo, diciendo que el Estado estaba equivocado, que tenía que penalizarlo, ¿verdad? Fíjate cómo he cambiado mi posición. Pero lo que critico es que existiendo el Me derecho... citaron ese artículo y no sabía que eras tú. Es un prestigioso sí, constitucionalista. fui yo, porque yo lo comparaba con el bestialismo. A ver, ¿cuál es la razón por la cual el Estado prohíbe el bestialismo? El bestialismo es que tú tengas relaciones con tu vaca en tu hacienda. ¿Qué daño le haces a la gente? Porque se degrada la moral social, sostenía yo. Bueno, la sociedad... Solo porque... Sí. Plan morboso ya. ¿En qué momento te da el cambio de chip real? O sea, ¿qué día te levantas y dices, El puta, día que esta mis vaina no ha hijas- sido escúchame, bestialismo? Esto ha El sido... día que mis hijas me hacen entender, es por el lado humano que yo cambio mi posición. El día que me hacen entender, sin decírmelo así, que detrás de cada homosexual generalmente hay una tragedia, ¿ya? Eso lo relaciono con mi otro primo. Te dije que tenía uno por Sí. El otro primo murió, yo creo que rechazado por su padre, solo en los Estados Unidos, porque nunca salió del closet. Su padre se dio cuenta, lo apartó. Y ahí es cuando comienzo a ver, pero ¿por qué tienen que pasar esas cosas? O sea, no puede ser que porque es homosexual un padre rechace a su hijo. Entonces, el momento en que comienzo a percibir la tragedia y a ver que es innecesaria, que somos deshumanizados si rechazamos así una condición que viene de la naturaleza, en ese momento cambio mi posición, ¿ya? Ahora, me molesta sí, al punto que hemos llegado, porque ya ahí te iba a decir mi teoría de la trinca. A ver, vamos a la y esto trinca. aquí no vas a tener ningún político que te lo diga porque pierden votos. Y yo voy a ser odiado por la colectividad quiteña después de esta entrevista, pero ¿qué vamos a hacer? Es mentira. Acabo de ver la entrevista de Luis Eduardo, a quien mando mis cordiales saludos porque lo quiero mucho y lo admiro, con JJ Illingworth. ¿Ya? Y percibo los mensajes de odio de uno y otro lado. Veo a Luis Eduardo diciendo, no, pero si nosotros amamos a todos. Fantástico. Luis Eduardo ama a los guayquileños. Estoy seguro de que es así, ¿ya?
los guayaquileños a lo mejor no aman a Luis Eduardo y a los serranos por una serie de cosas que te voy a decir. La primera es que, a ver, el año 2000, yo era asesor del Ministerio de Obras Públicas y me manda al Ministerio de Finanzas a hacer el requerimiento del dinero para construir el puente. El presidente Noboa, imagínate lo que sería San Borondón si no hubiera ese puente. Bueno, tuve una reunión creo que de 8 horas de pelea. Al final me dijeron, ok. Porque primero me dijeron, no hay plata. Y el presidente Noboa que nos mande la plata. Yo no tengo dinero. Al final encontré la forma, decidimos que nos den papeles. Bueno, no viene al caso. Al final la respuesta fue, ok, hemos decidido construir el puente entre Quito y Guayaquil porque es el último eslabón entre el mono y el hombre. ¡Ja, ja, ja, ja! Se soltaron la carcajada. Yo que pienso rápido les dije, chistes de monos. ¿Cuál es la diferencia entre un serrano y un animal? Se pusieron serios y nadie se rió. Les dije, no pierdan el tiempo pensando, no hay ninguna. Es decir, yo no creo eso. Me di la vuelta y me fui. Pero esa tensión que nadie quiere confesar, que todo el mundo quiere disimular diciendo que no existe entre serranos y costeños, es real. No, pero paremos aquí, que además yo tengo la capacidad de ser terreno neutro en esta discusión, porque yo soy un venezolano casi mono que vive en Quito y ama Quito. Ya, pero ya vives en Quito, ¿ok? Partamos de... Escúchame, yo solo quiero dejar en claro la tensión. Yo lo que quiero preguntar es si esta vaina sigue presente en la generación subsiguiente a la tuya. Sí. O sea, si esta vaina sigue presente en la generación de Luis Eduardo y la mía. Sí. ¿Tú crees que sí? ¿Que el regionalismo está vivo? Solo que nos hacemos los pendejos. Yo creo que en el caso de ustedes es mucho menor. Pero el problema es que a mí no me interesa la parte social. Yo tengo familia y amigos en Quito, los que quiero. Y amigos de redes, pues el profesor Joas, Carlos Acorta, son hispanas. Y ahí ellos no ven un costeño y yo no veo un quiteño. Vemos amigos, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir? Que esto que es social tiene un problema. Se proyecta a las estructuras del Estado. Y aquí vamos a mi teoría de la trinca. Ok. Yo soy una persona que estoy en medios, tú me has visto, con mucha presencia estos últimos 10 años combatiendo a Correa. Y siempre desde el plano conceptual. O sea, hoy en día el país habla del control político. Ya no se habla de fiscalización. Esa ha sido mi lucha durante estos 10 años. Ese concepto he sacado de mis informes de minoría en la Constituyente de Montecristi. Acabo de ver a los reporteros, me dice Stephanie, el control político. Todos los días lo dicen. ¿Quién introdujo eso en la Constitución? Yo. El país habla de alternancia, porque la palabra alternabilidad no existe. Yo. El concepto de competencia. Los revolucionarios tenían en la cabeza rectoría, y las competencias. O sea, la norma que origina la potestad pública, ¿dónde está? En la Constitución. ¿Gracias a quién? Al mono bruto, a Roberto López. Entonces, este mono, provinciano de segunda, acomplejado, porque después de esto voy a hacer un acomplejado, que yo ya no tengo complejos, hace rato. Todo el mundo nace con complejos, pero los va superando. Yo, ya. Pero el mono acomplejado, lo que está es respirando por la herida, porque la trinca no lo puso entre los nominados a la Corte Constitucional. ¿Quién es la trinca? 4 amigos de la sierra que dijeron, a ver, vamos a poner al Ramirito ahí, porque el Ramirito escribe libros, ¿no es verdad? El Ramirito me refiero al doctor Ávila. Sí. ¿Ya? ¿Qué libros escribe el Ramirito? Ahí lo tengo, ya, no voy a sacar la computadora, se llama El neoconstitucionalismo andino. El neoconstitucionalismo transformador es o sea, para el Ramirito, el Ecuador es un cerro, la cordillera de los Andes. ¿Ya? Yo no me siento representado por el Ramirito, pues, ¿no es verdad? Además, me molesta que entre gallos de medianoche 4 amigos de la sierra no hayan considerado a los constitucionalistas de la costa, cuyo pensamiento influye en los conceptos constitucionales. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? A que, como yo no me siento representado, y esta semana he estado en reuniones, y el sistema no nos permite accionar ya, porque la teoría de las nulidades, cuando tú tienes un sistema bien diseñado, la Corte Suprema, la Corte Constitucional debería ser una sala, como es en el sistema norteamericano, porque hemos copiado el sistema presidencial. En Venezuela tengo entendido que era así antes. Podríamos aplicar la teoría general de las nulidades al fallo, pero no se puede, porque los que hicieron la ley se jalaron las tejas, como dicen en Quito, ¿ya? Y no hay forma de anular este fallo. ¿Ya? Voy a volver a estudiar, no he tenido tiempo de leerme la ley esa, no sé cuántos miles de artículos, porque así les hacen ahora,
pero yo creo que no hay forma de anular el fallo de la Corte. Entonces, ¿cuál es la salida que tenemos? Como muchos guayaquileños me lo han dicho, esta semana he estado en muchos foros, en muchas controversias. En Guayaquil nos gusta casarnos con mujeres y no nos sentimos representados por esa Corte. Entonces, lo único que nos queda es cambiar la forma de Estado. Vamos a proponer una reforma constitucional para que el Ecuador sea como Venezuela, un Estado federal, y eso es reproducir el Estado a mini escala. Y entonces, si la Corte Constitucional de la Sierra quiere que se casen los homosexuales, está bien. Pero en la costa vamos a tener una corte en la Plaza de la Administración que diga que aquí sí nos podemos casar, o aquí los hombres nos casamos con mujeres, respetando el derecho que la Sierra tiene a discrepar de nuestra posición. ¿Ya? O sea, ¿tú crees que... Viniendo de alguien que cree que los homosexuales tienen derecho a casarse. Pero yo no me siento representado en esa corte. Uno de los que nominó a la corte, está en todos los medios, es un penalista. ¿Cómo? Está en públicos. Sí, no quiero personalizar, es mi buen amigo. Sí, sí, amigo mío también. A ver, el señor sabe derecho penal, ¿ya? Lo que pasa es que es opinólogo y opina de todo. ¿De dónde nace la versatilidad, la capacidad para designar un juez constitucional? ¿Por qué esa comisión se hizo así entre amigos? ¿Quién les dio el poder? El poder está concentrado en la Sierra. La trinca. Pero escúchame, la trinca tiene una connotación, yo te diría que psicológica. ¿Por qué discriminamos a los negros, a los chinos, a los... ¿Sabes por qué? Porque ayer que veía la entrevista de Luis Eduardo, yo decía, si un costeño está viendo cómo Juan José le dio duro a Luis Eduardo, sácale la madre al serrano. ¿Ya? Y si un serrano está viendo cómo Luis Eduardo le saca la madre, sácale la madre al mono, igual puta, ¿verdad? A ver, ¿por qué es eso? Porque nos identificamos con los iguales. No discriminamos a los chinos porque son menos, es porque no son igual que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como no estamos conformes con los iguales, desconfiamos de lo que no es igual a nosotros, yo diría que es humano, nos agrupamos entre lo que nos resulta conocido. Entonces, hacemos la trinca en la Sierra, monos con su madre. ¿Tú crees que los monos están excluidos del sistema institucional de este país? Yo soy la prueba. A propósito. No a propósito. No creo que ni siquiera se les haya ocurrido pensar que en la costa existen juristas preparados para integrar esa corte. Ni siquiera se les ocurrió. Porque vamos a poner al Ramirito, al Juanito, a los amigos, a los parechupas. ¿Has visto el emblema por el Bicentenario de Guayaquil? No. Han recuperado la frase, me lo mostraron el otro día, por un Guayaquil independiente. Eso es lo que estoy combatiendo. Esta semana se habló de independencia en Guayaquil. Yo dije, a ver, por favor, conservemos la calma, ¿ya? Yo estoy muy vinculado al tema catalán porque mi familia es catalana. Sí, sí. He convivido 40 años con catalanes. Yo sé que los catalanes no son españoles, hablan otro idioma. ¿Ya? Por si no se nota. Por si no se nota. Yo recuerdo que estaba con Carlos Vera un día en Washington, estábamos en la CID presentando una denuncia contra la... Y llegó una reportera y me habló y le contesté en catalán. Y Vera se quedó loco. Yo sé cómo un catalán, en mi oído está registrado a lo largo de 40 años, cómo un catalán pronuncia el castellano. ¿Ya? La chica se volvió loca. ¿Cómo sabes que soy de Barcelona? Ah, porque yo sé cómo. Le contesté en catalán. ¿Qué vos digo? ¿Qué quieres que te diga? Se volvió loca. Bueno, los catalanes no son españoles. Y los catalanes van a la independencia por esa porquería de sistema que nosotros copiamos, que se llama autonomía, que es un sistema imperfecto. En el sistema federal, eso que ellos llaman estatutos autonómicos, eso no tiene rango constitucional. Si los catalanes tuvieran el Estado federal, sus rentas se quedarían en Cataluña, que eso es lo que reclaman. Sí, por supuesto. ¿Ya? ¿Qué es el pedo en realidad? Y no está no vamos al matrimonio igualitario, vamos a quien genera la plata. Ese es el problema, ¿ya? Olvidémonos de las diferencias. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Como la ley no nos da ya una opción, yo lo que quiero es evitar esta locura de que alguien vaya a seguir con esta línea, porque tú no puedes controlar la dinámica social. Vamos por la independencia, no por Dios. Tengamos un poquito de sensatez. Hagamos un planteamiento de reforma federal donde y es tan sencillo repartir el dinero, no hay problema. Escúchame, si el Oriente, una de las provincias orientales, supongamos que genera 10.000 millones al año en sus exportaciones petroleras, exagero el ejemplo, y viven 7 personas, pues después de una fórmula, porque en el sistema federal alemán hay una fórmula para repartir el dinero.
¿Cuánto es la necesidad real, matemática, científica de una persona? Si esas 7 personas requieren, pues, 700 millones al año, perfecto. Ahí el Consejo de Supervisión Federal es el que se encarga de que el mismo día que el ingreso, o sea, que se produce el ingreso, ese mismo día el ingreso está en la provincia, ¿ya? Se queda en la provincia. No va a la cuenta única del Tesoro. Aquí en Guayaquil, ganarse el billete cuesta porque calor. Tú sales del carro a la oficina, yo vivo en aire acondicionado, Sí. pero hasta que llegue a la oficina ya se me mojó la camisa. Aquí Claro que sudamos para ganarnos la plata. Es más duro. Para ser Ya. justo, se suda Sí. en todas partes del En Quito Ecuador, se suda ¿ah? menos, en Quito se suda menos. Allá la vida no es tan dura climáticamente. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que nos molesta que todos nuestros IVAs se vayan a Quito. Entonces, ¿a dónde voy? Ujú. Es tan fácil, te lo acabo de mostrar. A ver, la naturaleza es lo que arregla todo. Así como hay hombres y mujeres, hay costa y sierra. 2 regiones. Ujú. Los que quieran, así como ahora tú puedes gestionar la identidad. Los que quieran ser mujeres siendo hombres, si están acá en la provincia de la costa y quieren ser de la sierra, bienvenidos, váyanse. ¿Ya? O si las provincias, mira lo simple que A es. ver, a ver. Costa y sierra. Escúcheme, se reproduce el Estado federal a Espera. mini escala. Yo ¿ya? vi venir esta discusión, no la vi venir con tanta profundidad, pero vamos a profundizar que tenemos tiempo. Tenemos tiempo y ganas. Tengo que ir a grabar con Carlos Verano. Yo todavía. sé. Ya. Tranquilo, que Carlos está en un desayuno en que no he ido yo. Ya, ok. Vamos. Vamos, a ver, vamos, está bien. vamos. ¿Hay condiciones ahora para empujar algo así? Las acaban de dar. ¿Tú has visto las 20 marchas? años lleva Es que la oligarquía guayaquileña hablando del federalismo y la independencia. No. Sí, De- sí, sí. De independencia no. Autonomía, autonomía. Guayaquil autónomo, Ya. Guayaquil independiente y Ya. Guayaquil federal. Son las Sí. 3 opciones que yo he Sí, escuchado pero es que desde, esto ha desde que desencade- conocí esta ciudad. Esto ha desencadenado. Esto del matrimonio homosexual ha desencadenado. La encuesta de Expreso de la semana pasada dice 87%. No sé, puede ser que haya cambiado, pero porque me parece demasiado alto. El 87% a nivel nacional. Es decir, no es solo Guayas, en la sierra también, ¿no? Está en contra de esto. ¿Cuál es el problema? Que el sistema no nos da salida pues, al 87% de la población. No hay una salida legal, porque ya te dije que la teoría de las nulidades normal no se puede aplicar a esta ley blindada para que las decisiones de la Corte, que te acabo de mostrar que también es antitécnica, ¿no verdad? Porque el test de proporcionalidad no considera a la familia ni el derecho de los niños a tener papá y mamá. Fíjate por dónde vamos. Que ahora este es un estado de justicia, que eso es lo que el invento de Hitler para desarmar toda la estructura del derecho y decir la justicia. ¿Qué es la justicia? De lo que yo digo. Bueno, acá igual, lo que decía Correa. Pero el punto es que ahora, si hablamos de justicia, la ciencia enseña que el test de proporcionalidad a nivel universal tiene que confrontar la colisión de los 2 derechos, el de los homosexuales a casarse y el de los niños huérfanos como yo a tener papá y mamá cuando nos adopten. ¿Ya? Hay una voz importante en Guayaquil para cualquier tema político, Sí. Ya sabemos que quién es. durante años ha frenado y refrendado los ánimos de autonomía y de independentismo y de lo que quiera, se llama Si te Jaime re- Nebot. no, si te refieres a Jaime Nebot, él es un propulsor de las autonomías. La Constitución del 98... Autonomía es incompetencia, pero ¿qué dice Jaime Nebot del federalismo? No he hablado con él este viaje. Creo que no se le ha hecho el planteamiento todavía. Habría que conversar a ver qué piensa. Pero siendo su pensamiento, yo te diría que supremamente importante, aquí tú tienes ahora una unión. Anteayer me he reunido con todos los pastores. Fíjate tú que siempre tenemos esta pugna. Yo soy católico practicante, no de boca. Yo voy a misa, me comulgo, confieso que no con la frecuencia que quisiera, pero los católicos con los evangélicos y todos los demás, casi digo sectas, religiones. Bueno, anteayer los tenía a todos en el Hotel Oro Verde, 25 personas de diferentes iglesias unidas en contra de esto, según la visión de ellos, porque no representa, y las marchas se inician en Guayaquil, no representa la visión de las iglesias. Entonces, el desencadenante, mira, llega no por el tema del dinero, ni de las autonomías, ni del federal, el desencadenante llega por este tema. Se metieron con aquello que el pueblo del Ecuador mayoritariamente rechaza. Te diría incluso que es humano. Si tú hablas con una mujer, que son casi, yo creo que es más de la mitad de la población,
y le dices, ahora se van a casar entre hombres. No entiende. Bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Es Puede humano. casarse con los hombres heterosexuales que habrá en el país, ¿no? Ya no quedan. No se está anulando. Ya no hay. Lo que están dejando es que los homosexuales se casen entre ellos, no que los heterosexuales El dejen de problema es casarse que con vamos a acabar mujeres. con la especie, hermano. Ya no se va a ver cómo reproducirse. Pero bueno, ¿Cómo se empuja esta esas son vaina bromas. Ya. constitucionalmente? Volviendo a lo serio. ¿Cómo se empuja Vas- un proyecto como el federalismo? recoges las firmas. A ver, primero haces un gran consenso social para ver. Que no lo hay. En Guayaquil lo Todavía. hay. No, o sea, ya lo hay. Ya están todas las iglesias unidas. A ver, Ya, y tú ya. sabes que la sociedad latinoamericana es una sociedad que se mueve por la religión. Sí. Ya. Igual que otras sociedades. ¿no? Los puritanos Sí, sí, todavía sí, sí, siguen sí. regados por Europa y en Estados Unidos también. Ok. Entonces, si ese es el punto de unión y todos estamos de acuerdo en que esto no lo vamos a aceptar con tanta facilidad en Guayaquil, no va a haber problema en lograr un consenso para decir, bueno, queremos una corte constitucional local, como es en todos los... A ver, esto no es ningún crimen, ¿ah? En Venezuela es así. Sí, En por Estados supuesto, yo Unidos- vengo de un estado Mira, federal, pero mira tú cómo salió esa vaina, Anderson, no me vuelvas a poner escúchame, ejemplo de pero Venezuela. mira Estados Unidos. Sí, sí, sí. ¿ya? En Florida, si tú violas a una niña de 2 años, o de lo que sea, te Mm. condenan a muerte. En California no. Entonces, ergo. Totalmente. Allá, si quieres violar niñas, ándate a California, ¿ya? Mm. Entonces, acá, si quieres casarte, ándate a la sierra. No hay problema. Pero en Guayaquil no. Si es que los guayaquileños llegamos a ese consenso. ¿Cuál es la forma de hacer eso? Un planteamiento. A ver, esto es reconocer un poquito la realidad. O sea, también dejemos la hipocresía, ¿no? Aquí hay GATS. G-A-D. ¿Qué Sí. quiere decir eso? Gobierno autónomo descentralizado. Te pregunto. En papel. Exacto. ¿Qué decisión de gobierno Ujú. toma el municipio de Chunchi? Ninguna. Ya. Entonces, ¿qué somos? Un Estado hipócrita como el español, que dice que es Estado unitario, pero es un Estado. Sí, sí. Ya lo dijo García de Enterría, que es el maestro del derecho administrativo español. ¿Qué es lo que Ujú. dice? Que las autonomías son una forma velada de federalismo. Es lo que se llama Estado compuesto Ujú. en doctrina. Ya lo somos. Sinceremos la realidad. No solamente seamos tolerantes con los homosexuales, sino con los hijueputas de los monos que quieren Ujú. tener su propia corte que diga que aquí en Guayaquil nos casamos hombres y mujeres. Vamos al proceso. Recogen firmas. Por cierto, yo Ya. creo que ahora está bloqueada la posibilidad de recoger firmas. Me lo contaba un amigo abogado ayer, no sé si me lo puedes confirmar tú, Ajá. que solo se puede hacer un proceso de recogida de firmas a la vez y que como lo ha pedido ya Fernando Balda, Para hasta variar. que él no lo haga, Para variar. Esa vaina está siempre bloqueada. hace eso porque tiene que figuretear. O sea, Ujú. ya no es, yo a Balda no lo pongo en la categoría de político, sino de figurete y profesional. Él siempre se adelanta a hacer las cosas para que lo vean y nos friega a todos. Pero lo que él ha planteado no es lo que plantearíamos nosotros, porque la palabra federal probablemente no la conoce. ¿ya? Entonces, y además hay otras fórmulas para plantearlo. Y yo voy a impulsar una consulta sin firmas. ¿Por qué? Aprovechándome de los postulados revolucionarios. La ley de registro civil, que antes se llamaba ley de registro civil, ahora se llama ley de gestión de la identidad. Ahora tú puedes gestionar, yo puedo ser una tabla de planchar si quiero, ¿no? ¿verdad? Entonces, yo cojo la ley, la conecto con la Constitución, que dice en el artículo, pero primero que dice la ley de registro civil. La ley de la materia, en materia de identidad, en cuestiones de identidad. ¿Qué dice? Dice, artículo 85, se llama cédula de identidad. El documento que establece la idoneidad de una persona es la cédula de identidad, no su firma, la cédula. ¿Ya? ¿Qué dice la Constitución? Artículo 104, numeral 4. Se podrá solicitar la consulta popular sobre cualquier asunto. Fíjate la amplitud de sobre cualquier... Eso fue lo que Correa enmendó, pues. Sí, claro. Y la Corte Cervecera, al final, por ganarse las simpatías de todos, para que no la voten, cambió. sí. Y la frase volvió a la Constitución y ahora dice así. Se podrá... dice, las personas, lo mismo que dice la ley, fíjate la conexión entre ambas, ¿ya? La concordancia. Las personas que representen el 5% del registro electoral podrán solicitar la consulta popular sobre cualquier asunto. Esas personas, ¿por qué tienen que presentar firmas? Porque los sapos del Consejo Electoral, así como le hicieron a Yasunidos,
pusieron una norma inconstitucional porque viola el artículo 104 que dice personas, no dice firmas. La ley no puede añadir un requisito que no está contemplado en la Constitución, violando además la ley de registro civil, ¿verdad? Porque la ley especial de la materia es la ley de registro civil de gestión de identidad. Entonces, los sapos del Consejo Electoral se mandaron esta disposición, que es el artículo 182 de la ley electoral, falso código de la democracia, código de la antidemocracia, porque aquí le trabo el derecho a la gente metiendo el tema de las firmas. Entonces, Yasunido presenta 400.000 firmas, 399.000 pasan, estoy exagerando, pero una tiene el rabito para abajo. No pasó. Se fueron. Entonces, te pregunto yo, ¿es inteligente de parte del ciudadano darle al poder el arma para que te joda? O sea, yo soy tonto. No. Si la Constitución me permite hacer una consulta sin firmas, ¿qué hago yo? Me baso en la Constitución y la ley, presento la petición, ¿ya? Acompañando lo que la ley dice que prueba mi identidad, que es mi cédula de identidad a colores, la copia, ¿ya? Aquí está mi cédula, aquí está mi nombre en esta petición, Roberto López, cédula al lado, aquí están 5% del padrón, el padrón es 13 millones, serían 644 más o menos 644.000 cédulas. Entonces alguien me decía el otro día, pero hermano, ¿cómo es una apertura peligrosísima? Ahora todo el mundo podría... O sea, ¿qué visión, no? O sea, que el poder tenga la forma de joder al ciudadano es lo correcto. Pero eso necesita tener control constitucional. Lo presentas en el Consejo, tiene que ir a la Corte. Y la Corte va a decir, yuca. Yuca, perfecto. Entonces ahí veremos qué hacen las organizaciones sociales. Entonces ahí nos llevarán al grito de la independencia, que es lo que yo estoy tratando de evitar. Pero no es mi culpa, porque yo me puedo morir mañana, pero esto va a seguir aquí en Guayaquil. Más bien, ¿el federalismo jodería a alguien en este país, Roberto? Pues estás pensando en Guayaquil y yo te entiendo que estás pensando en Guayaquil. El federalismo evitaría lo que vi en Barcelona, porque mi familia vive allá, ¿no? Te dije, sí. Son catalanes, catalanes nacidos allá. Mi bisabuelo era catalán, ¿ya? Entonces, yo llegué el primer año cuando se comenzó a hablar de independencia, la mitad de Cataluña estaba en contra. ¿Sí? Yo me acuerdo que vino Pilar Rajola aquí, la invitó el señor Sarninki, y yo hablé primero, le hablé en catalán, enseguida me miró, y le dije, oiga, ustedes saben lo que van a hacer, se les van a ir las 8.000 fábricas que hay en Cataluña, tratando de ser sensato, ¿no? Siempre con mi corazón hacia la independencia, ¿ya? En Cataluña hablo, ¿ya? Me dijo, no. Nosotros, si se van, que se vayan. La Comunidad Económica Europea no quiere la Volkswagen fuera de Cataluña, porque en Cataluña trabajamos. En Madrid duermen siesta. Nosotros trabajamos 12 horas al día, ¿ya? Y si se van, que se vayan. Les ponemos aranceles en el puerto, a ver qué hacen. Fíjate cómo se puede agravar la situación por ser insensato. Porque, mira, el concepto de unitario, Estado unitario, ha sido manipulado 230 años en este país, vendiéndonos la idea de que unitario significa unidos, nos amamos. Mentira, no nos amamos, te lo acabo de demostrar, ¿ya? Unitario significa un solo gobierno, no es unión. En la Constitución argentina está prohibido el unitarismo, el patito feo es el unitarismo, el federalismo, que es lo que construyen los gringos, ¿ya? A ver, ¿por qué te digo que eso es una sociedad justa? Los 3 estados norteamericanos existían antes de que exista Estados Unidos. Por supuesto que sí. ¿No, verdad? Se unen para que comerciar con Europa en igualdad de condiciones. Pero, a ver, aquí nos unimos de igual a igual, señores, ¿ya? Yo soy yo, tú eres tú, nos respetamos, yo tengo mi constitución, tengo mi congreso. El Estado federal reproduce a mini escala el Estado nacional. Tienes función judicial, lo entiendo parlamento, lo entiendes tú, vienes de Venezuela, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que digo yo? ¿Por qué ir hacia el grito de Guayaquil independiente en las calles? Evitemos eso, Anderson. ¿Por qué tenemos que seguir el camino de Cataluña? Yo te soy sincero, Robert, yo vengo a Guayaquil con mucha frecuencia, 2 semanas al mes las paso en Guayaquil. Yo no siento que haya un grito de independencia. Yo no siento que haya un grito de vamos al federalismo. Yo creo que la gente está preocupada. Yo no de estoy otras inventando cosas. Esto. Estas son las frases que he recogido esta semana, ¿ya? Yo he escuchado esta semana Guayaquil no me independiente. estoy explicando bien. No te digo que exagera. Que yo sé que Ya. hay una corriente fuerte de gente que piensa que Guayaquil debe ir al independentismo, a la autonomía completa o al federalismo. Ya. Lo que te digo es que no creo que la gran mayoría de los guayaquileños esté pensando en esto. Yo creo que la gran mayoría de los guayaquileños está pensando
en otra cosa. ¿Sabes En cómo hacer plata, cómo hacer sí, negocio. sí. No está pensando Ya, en ese la distribución política ese del es el país. argumento de los políticos siempre. O sea, la gente está pensando en parar la olla. Sí, sí. Ya, pero eso no quiere decir que si tú tienes la forma de corregir el sistema político, no puedas intentarlo. Entonces, la duda que tú planteas, que es válida, tiene una respuesta. Eso se resuelve en las urnas. Si tú vas al Congreso, a la Asamblea, con un proyecto de ley que pretenda modificar la forma de Estado y regular todo el sistema de competencias, como es en un Estado federal, estableciendo un Consejo de Supervisión Federal como en Alemania que controle las locuras, ¿no? La independencia no, señor, no se puede, ¿ya? O sea, vamos, seamos sensatos. Cálmese. Cálmese, ¿ya? Aquí lo que vamos a organizar es el manejo de las rentas. Y la Constitución tendrá que ser casi exacta a la Constitución nacional, ¿ya? No vengan con payasadas ni locuras. Vamos a ser sensatos. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Si es que la mayoría de la gente está preocupada en parar la olla. Vamos a consulta popular, pues. ¿Quién tiene que ir a consulta popular? ¿Guayaquil o el Ecuador? No, tiene que ir a consulta popular. Eso no se puede. Cualquiera diría, no, pues si es una consulta local, no. Tú no puedes federar Guayaquil. El Estado, o se llama forma de Estado, ¿ya? Es como estar embarazada. No puedes estar un poquito embarazada, o sea, con las autonomías. Y no, ¿estás embarazada o no estás? Ya, acá, o eres un Estado compuesto, federal, o eres un Estado unitario. ¿Qué tal si nos sinceramos? La mentira, hasta las juntas parroquiales se llaman gobiernos autónomos ahora, ¿ya? Da risa, ¿ya? ¿Qué tal si nos sinceramos, dejamos de ser hipócritas, ¿ya? Amamos a los homosexuales, también amemos a los monos un poquito y dejémoslo que ellos le pregunten al país si está de acuerdo en cambiar la forma del Estado ecuatoriano para que haya una gran región o a lo mejor 22, no lo sé. Esto solo se hace vía Asamblea Constituyente. A ver, debería de ser esa la forma. El problema es que Correa prostituyó el concepto de constituyente, ¿ya? Y convirtió en el imaginario de los ecuatorianos que una constituyente tiene plenos poderes. Si tú lees la Constitución de Paraguay, artículo 291 dice, la Asamblea Constituyente solo podrá limitarse a sus labores de elaborar la Constitución. No podrá cambiar autoridades. ¿Sabes qué? Estudiando, ya encontré cuál es la razón por la que en el Ecuador ha habido 20 constituyentes y 20 constituciones. Nunca se usó el poder constituyente. Fíjate que siempre que hubo una constitución, con excepción de la dictadura del 90, siempre las constituciones son productos de una constituyente. ¿Por qué? Porque nuestros abuelos tenían muy claro el axioma del autor de la teoría del poder constituyente. Tú no puedes hablar de la teoría de la relatividad si no mencionas a Einstein, ¿ya? El autor de la teoría del poder constituyente, que es Emmanuel Sieyès, tiene un axioma. La constitución es producto del poder constituyente, no del poder constituido. Entonces nuestros abuelos, que se las sabían todas, lo hicieron bien. Pero ¿sabes cuál era la razón de fondo? Cada constituyente ponía una transitoria de 2 líneas. Las autoridades en ejercicio continuarán hasta que sean legalmente reemplazadas. Dale, al día siguiente votaban a todos. Claro. Entonces, en este país la constituyente ha sido usada para cambiar las autoridades, no para hacer nuevas constituciones. En este caso, Correa también lo hizo, pero encima avanzó un poquito más y nos metió en la cabeza la idea de que una constituyente era para desbaratar, para decir que el cielo es rosado cuando sigue siendo azul, ¿verdad? Entonces, claro, una constituyente tiene un poder ilimitado porque mediante una norma constitucional puede hacer, pero hay límites fácticos. Pues. Tú no puedes decir que el cielo es rosado o que los límites del Ecuador son Groenlandia y la Patagonia porque el resto del planeta se rellena, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el peligro? Que nadie entiende. Yo tengo un mecanismo para hacer una constituyente, llamémosla no constituyente. Lo hicieron en la Argentina, se llama el Pacto de Olivos. Eso sería lo más sensato, 1994. Sí. ¿Qué hizo Argentina? Se sentaron durante un año. Llegan los caciques. Ya, pero se sentaron, construyeron el Gran Acuerdo Nacional, lo escribieron y ahí convocaron la Asamblea con una constituyente ya organizada, sensata. Pero aquí el problema es la vagancia de todos los sectores políticos que manejan el país, ¿ya? Los que deciden, las trincas, que no se quieren sentar a trabajar. Correa ya hizo esto, óyeme. Él puso a Julio César Trujillo, a Medardo Mora, a María Paula Romo, a Iván Castro Patiño, el 2006, para engañarnos a todos, a hacer un proyecto del CONESUB, la academia, sobre una nueva constitución. Lamentablemente, yo dije, apoyemos el proyecto de Julio César Trujillo. ¿Por qué no apoyar en una consulta popular? Pero cuando comencé a ver, el monstruo, el engendro nace ahí.
el sistema tripartito de Montesquieu es reemplazado en ese proyecto del CONESUB por un monstruo de 5 cabezas en el cual consta el concepto. Qué pena, porque con la solvencia ética y moral que tiene Julio César Trujillo, que nadie la puede negar, ¿ya? El doctor Trujillo, como todos, pudo equivocarse o no, pero yo me dejo cortar un brazo por su honorabilidad y su decencia y su ética y su justo proceder. Febres Cordero reconocían Trujillo, eran enemigos políticos. Todos reconocían Trujillo, salvo el Pero mamarracho en los momentos duros, o sea, está equivocado el doctor Trujillo, pero es un hombre confiable, porque es un hombre decente, ¿ya? Eso hubiera sido formidable de respaldo si este proyecto de él no hubiera cometido el error. Pero lo que te quiero decir es que se hizo en la Argentina, se hizo aquí. ¿Cuál es el problema de sentarnos a hacerlo? Que nadie quiere sentarse a trabajar, ¿ya? Entonces, la mejor consulta popular, y yo creo que habrá que considerar eso, es la que formule una sola pregunta, que diga, ¿está usted de acuerdo en poner en vigencia la Constitución del 98 con los cambios que el pueblo del Ecuador introduzca a lo largo de un año en el gran acuerdo nacional? Entonces tú me dirás, chuta, otra vez tenemos que ir a elecciones. No, señor. Las trincas que nacen del poder son una parte de la conformación de esa asamblea. 2 delegados del Ejecutivo, 2 del Legislativo, 2 del Judicial, cámaras, iglesia, organizaciones sociales sin elecciones. Que no Iglesia, en el Estado laico. Sí. ¿Por qué? Estado laico no significa ausencia de religiones, sino que el Estado no puede irse del lado de una sola religión. Por ejemplo, en Francia estaba permitido poner crucifijos en las clases. El gran luchador por el Estado laico fue el que ganó el juicio diciendo, señor, el crucifijo puede estar ahí porque hay un sector de alumnos que sigue la religión católica, ¿ya? Lo cual significa que si los del Islam quieren poner la imagen de Mahoma en el otro lado del aula, lo pueden hacer. Y si los otros quieren poner a Calvino. O sea, no significa, lo que no puede hacer el Estado, como hace la Constitución del Ecuador, de imponernos una deidad indígena, la Pachamama, cuando en la costa ni siquiera sabemos qué quiere decir. Ese es el problema. Tú no puedes parcializar al Estado en función de una religión. Eso es. Pero no significa ausencia de religiones, ¿eh? Mucho ojo. Recta final. ¿Cómo camina esta vaina? ¿Quién lo va a liderar? Habrá que hacer los análisis, los estudios, los consensos, lo que tú decías, hablar con el alcalde, ver qué fuerzas políticas se suman. Yo lo único que no entiendo es por qué el país quiere, durante 10 años ha criticado el hiperpresidencial. Eso no existe, ¿eh? El sistema político es presidencial. Lo que Correa, le estamos, como quien dice, construyendo un sistema para su abuso, su dictadura y su tiranía. No hay hiperpresidencialismo. Hay sistema presidencial y hay sistema semipresidencial. Entonces, pero nos hemos llenado la boca criticando el hiperpresidencialismo y estamos contentos con el hiperpresidencialismo. A ver, ¿por qué Correa pudo nombrar a Glass, su businessman? Porque no hay una norma en la Constitución que le asigne funciones al vicepresidente. Entonces, esa peligrosa apertura está claro. bien. ¿Por qué se pudo ir del país mandando un tuit? Porque así se fue. Porque, al contrario de lo que decían las 20 constituciones, el presidente tenía que quedarse en el país, ¿no, verdad? Y se fue porque cambiaron en Montecristi. ¿Por qué pudo vender el petróleo de las futuras generaciones? Es que si no se le había ocurrido a ningún demente antes. Creo que nos ha vendido el petróleo hasta el año 2025. Correcto. Porque no hay una norma de protección como existe en la Constitución alemana, artículo 115, en que que no se puede comprometer los ejercicios económicos futuros, salvo que tengas un acuerdo del Senado. Y hay que construir un sistema bicameral, porque es increíble. Hay que cambiarlo todo de nuevo. Mira, pero, a ver, la Constitución del 98, en primer lugar, es una constitución. Tú sabes que hay señales que son universales. Si tú vas manejando un carro y ves un semáforo en Hong Kong, en Bogotá o en Dubái, y la luz roja se prende, tú pisas el freno, ¿no? Esa señal es universal. El sistema tripartito de Montesquieu, ley, administración y justicia, todos los abogados lo entienden. Si un inversionista tiene excedentes de 10.000 millones este año y dice, a ver, Europa está copada, vamos a América Latina, abogados, chequeen en Ecuador, ¿qué coge el abogado? ¿El Código de Menores o coge la Constitución?
coge la Constitución, abre el capítulo 7º, se llama de la administración pública, y encuentra todas las funciones dentro de la administración. La ley en el bolsillo izquierdo del presidente, porque el artículo 147, numeral 5, dice que quien dirige la administración pública es el presidente. Además que está al revés, pues. La administración está dentro de la función ejecutiva, pero no todas las funciones dentro de la administración. Es vergonzoso. Un estudiante de primer año un día en Argentina me dijo, doctor, allá, ¿usted qué hace? Allá no saben dónde están parados. ¿Cómo es que la función ejecutiva está dentro de la administración si es al revés? ¿Y qué es esto de todas las funciones? O sea, la separación de poderes haría que el abogado que coge la Constitución vea a ver, me dices Chile, Perú, Ecuador. Hermano, ándate a invertir a Colombia, a Chile, porque estos están locos. Estos no entienden que no pueden tener la justicia en el bolsillo. Entonces, eso aleja, porque aquí la gente no cree que los abogados hacen eso. Pero si yo soy abogado de una inversión, sí, evidentemente. Cojo la Constitución, pues, hermano. Entonces, y veo este monstruo. Mira, Bután, un país chiquititito, 700.000 kilómetros cuadrados, entre China y Tíbet. Tú coges el artículo 1 y dice, se prohíbe la interferencia entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, salvo los casos magia. En 3 renglones tienes 3 cosas. La separación de poderes, la separación de 3 poderes y el mecanismo de coordinación entre funciones del Estado, el equilibrio de poderes, que es la base del presidencialismo. Qué sabiduría entre el tipo que redactó eso en 3 líneas y los maravillosos recursos que tiene este riquísimo país siguen ahí, porque un tonto fue a hacer una constitución que convirtió al Ejecutivo en el dueño de todos los poderes. Y encima los ecuatorianos no se dan cuenta de que tenemos que cambiar el mensaje a los... Mira, Anderson, solo hay un secreto para dar ese salto cualitativo del subdesarrollo al desarrollo. Sociedades tan disímiles como Singapur, Pakistán, Israel, ¿han dado ese salto? Sí, por supuesto. A ver, pero ¿cómo lo han hecho? Pues, ¿sabes cuál es? Producir bienes y servicios y colocarlos a precios competitivos en mercados internacionales. Para hacer eso se necesita plata. ¿Cuáles son los índices de inversión extranjera en América Latina? Colombia creo que anda en 11.500 millones, Perú anda en Ecuador 1.000. Ahí está lo que te estoy diciendo. El día que el abogado coge este monstruo y ve la función ejecutiva dueña de la ley y de la justicia y dice, hermano, se les aflojó un tornillo, ándate a Colombia, ¿eh? Ándate a Colombia. Pero hay terrorismo, no, sí, pero es más seguro, mano, ¿ya? ¿Ya? ¿Ok? Roberto López, qué gusto tenerte acá. Gracias a usted por acompañarnos. En conclusión, ya la has dicho Roberto López, ahí se venía.